Este trabajo de investigación se titula Plan de mejoramiento en el estudio de las razones trigonométricas para estudiantes de grado décimo a partir del modelo de Van Gil. Fue realizado por mi compañera Yasmín Joana Gómez Hernández y quien les habla, Paula Andrea Izaza Piedradita. El asesor del trabajo de grado, el profesor Carlos Andrés Barrera Montoya, Universidad de Antioquia, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Medellín 2018. El proyecto nació a partir de las dificultades encontradas durante los 2 primeros periodos del año escolar en el grado décimo durante la enseñanza de las razones trigonométricas. Se encontraron dificultades en conceptos básicos geométricos. Primero, en la clasificación de triángulos, puesto que los estudiantes no reconocen claramente un triángulo rectángulo. Segundo, no hacen un reconocimiento de los ángulos y no aplican adecuadamente el teorema de Pitágoras, algo que influye en el estudio de las razones trigonométricas. Además, se evidenciaron bajos resultados en las pruebas de periodo. Frente a esto, Maldonado en el 2009 nos dice que si los conceptos iniciales no son aprendidos de forma significativa, este hecho repercutirá en la comprensión de otros conceptos. Haciendo una revisión a otras investigaciones, encontramos que Maldonado en el 2009 también encuentra en los estudiantes unas dificultades geométricas. Guerrero y Vega en el 2016 encontraron que hay dificultades en la jerarquía de las operaciones, especialmente en despejar una variable, y en la resolución de triángulos, específicamente teorema del seno y del coseno. Morales y Urrutia en el 2012 encuentran que hay una dificultad para reconocer, construir y representar propiedades y elementos geométricos asociados a problemas en los que se involucran las razones trigonométricas. Estas dificultades encontradas nos motivó a preguntarnos de qué forma se puede potenciar el conocimiento matemático para que los estudiantes de grado décimo de la institución educativa Alejandro Vélez Barrientos logren alcanzar los conocimientos necesarios en razones trigonométricas mediante el constructo de Van Gil. Para dar respuesta a nuestra pregunta de investigación, tenemos como objetivo general potenciar la construcción del conocimiento de las razones trigonométricas de los estudiantes de grado décimo de la institución educativa Alejandro Vélez Barrientos mediante el diseño e implementación de un plan de mejoramiento enmarcado en el constructo teórico de Van Gil. Como objetivos específicos tenemos primero diseñar una secuencia de actividades para el aprendizaje de las razones trigonométricas en los 3 primeros niveles de Van Gil. Segundo, caracterizar los resultados encontrados en los análisis dados por cada uno de los estudiantes acerca de las razones trigonométricas por medio de categorías. Y tercero, describir los avances obtenidos por los estudiantes luego de aplicar el plan de mejoramiento. Marco teórico. El modelo de razonamiento de Van Gil para el aprendizaje de las razones trigonométricas tiene como precursores Pierre de Van Gil y Dina de Van Gil. Los niveles de razonamiento. El primer nivel, que es de reconocimiento, escribimos unos criterios y son: visualiza diferentes tipos de triángulos según sus atributos, pero no logra identificarlos según las clasificaciones. Segundo nivel de Van Gil, análisis de criterios, identifica las características propias de un triángulo rectángulo y utiliza el teorema de Pitágoras. Tercer nivel, deducción informal. Criterios, reconoce que las razones trigonométricas se aplican en triángulos rectángulos y reconoce la igualdad entre algunas razones trigonométricas. El cuarto nivel, que es deducción formal, y el quinto, que es de rigor, no lo trabajamos en esta secuencia de actividades porque ya es un proceso más formal, más de demostraciones. Las fases de aprendizaje representan los procesos que conducen al estudiante desde un nivel de razonamiento a otro. Estas son: la primera es de información o también de preguntas y es acercarse lo más posible a la situación de los estudiantes. La segunda, allí es muy importante la intervención que hace el maestro, que es de orientación dirigida. La tercera, que es de explicación, allí es importante la interacción, es decir, el intercambio de ideas entre estudiantes y maestro.
Orientación libre. En esta fase hay una mayor necesidad de justificar las respuestas utilizando un razonamiento y lenguaje más potente. Y la última, que es de integración. En esta fase no se trabajan contenidos nuevos, sino que solo se sintetizan los ya trabajados. Marco metodológico. Enfoque y diseño. La investigación es de enfoque cualitativo y de orden subjetivo, con un estudio instrumental de casos, porque lo que se pretende es tener una mayor comprensión de cada uno de ellos, conocer bien cómo entienden las razones trigonométricas y verificar si el plan de mejoramiento diseñado a partir del modelo de Van Hill tiene buenos resultados. El contexto y los casos. La investigación es realizada en la institución educativa Alejandro Vélez Barrientos, ubicada en el municipio de Envigado. El colegio pertenece al sector oficial y cuenta con 120 estudiantes, distribuidos en la básica, secundaria y media, teniendo un solo grupo por grado. El grado 10º está conformado por 17 estudiantes y se escogieron 6 de ellos que presentaban bajo rendimiento y muchas dificultades en el área de matemáticas, sobre todo en las evaluaciones de periodo. Técnicas e instrumentos de recolección de datos: observación, diarios de campo, foto y secuencia de actividades. En cada una de las sesiones, que se aplicarán en jornada contraria, se aplicará un diario de campo en donde son registradas las diferentes intervenciones, fortalezas y debilidades durante la aplicación de las actividades. Las fotografías como registro de lo realizado durante el plan de mejoramiento y la construcción de las actividades. Estructura de la secuencia de actividades. Primera actividad. Esta actividad se encuentra ubicada en el nivel de reconocimiento o visualización y es de construcción y clasificación de ángulos. Tiene como fase de aprendizaje preguntas e información. En cada una de las preguntas se pretende que el estudiante, a partir de la visualización, tenga como punto de referencia un ángulo recto e identifique en su entorno situaciones en las que se trace un ángulo recto. En la segunda actividad se encuentra ubicada en el nivel de análisis, es de triángulos y su clasificación. La fase de aprendizaje es orientación dirigida. Allí se busca que los estudiantes identifiquen las propiedades fundamentales del triángulo. Como actividad número 3, allí se encuentra en el nivel de deducción informal. En este nivel se encuentra no solo la actividad 3, sino la 4, y tiene como fase de aprendizaje la orientación dirigida. Esta permite que el estudiante, a partir de manipulaciones en GeoGebra, llegue a una aproximación de lo que es la razón trigonométrica seno de teta. Y la actividad número 4, su fase de aprendizaje es de orientación libre. Allí los estudiantes exploran las 6 razones trigonométricas a partir de los lados del triángulo rectángulo. Se busca que el estudiante logre deducir las expresiones correspondientes para las 6 razones trigonométricas e identifique propiedades inversas entre las mismas. El análisis se va a hacer por medio de una triangulación entre lo que nos dice el teórico Van Hill, entre lo encontrado por los estudiantes, sus dificultades y cada una de las actividades aplicadas. Las categorías son las siguientes. Primero, los estudiantes reconocen que existen diferentes tipos de ángulos e identifican el ángulo recto. Segundo, los estudiantes analizan las características y propiedades de los triángulos. Tercero, los estudiantes asocian las razones trigonométricas con la división de los lados de un triángulo rectángulo. Y por último, los estudiantes encuentran la relación de las razones secante, cosecante y cotangente en comparación con las demás. En la primera categoría, los estudiantes hacen un reconocimiento del ángulo recto en algunas situaciones y objetos. Por ejemplo, en el televisor, el celular, las mesas y las columnas. Allí fue muy importante la fase de aprendizaje de preguntas porque esto
permitió que ellos fueran más claros en el televisor, en las esquinas, en las mesas, en la unión de ellas y en las columnas donde se sostienen. El objetivo de la actividad era que los estudiantes identificaran un ángulo recto en diferentes situaciones. Podemos decir que los estudiantes saben que los ángulos se encuentran en diferentes cuadrantes según sus medidas, es decir, los ángulos agudos en el primero, obtusos en el segundo. Además, reconocen que los ángulos de la actividad son positivos porque giran contrario a las manecillas del reloj. En la categoría número 2, los estudiantes analizan las características y propiedades de los triángulos rectángulos. Ellos identifican un triángulo rectángulo sin importar su rotación. El objetivo de la actividad era que los estudiantes identificaran las características de los triángulos y reconocieran el triángulo rectángulo. Solo 2 de los 6 casos clasifican correctamente los triángulos según las medidas de sus ángulos y lados. Todos los estudiantes saben que la suma de las medidas de los ángulos interiores de un triángulo es de 180 grados. Todos aplican el teorema de Pitágoras, pero 3 de ellos presentan dificultades en el proceso. En el proceso nos referimos a la potenciación y a la radicación. Categoría 3. Los estudiantes asocian las razones trigonométricas con la división de los lados de un triángulo rectángulo. Algunos encuentran relación, pero con dificultad, porque no hacen aproximaciones entre números decimales, es decir, si hacían una división entre el lado opuesto y la hipotenusa y luego encontraban el seno del ángulo y por ciertos números decimales no coincidía el número igual, ellos decían que eran casi iguales, no el mismo. Uno de los casos no estableció ninguna relación porque confundió los lados y al momento de deslizar uno de los vértices del triángulo halló el seno de los ángulos de un triángulo diferente al dado inicialmente. El objetivo de la actividad era que los estudiantes identificaran la razón trigonométrica seno de teta como el resultado de la división entre los lados del triángulo rectángulo con ayuda del software GeoGebra. 3 de los casos lograron establecer la igualdad, seno de teta igual cateto opuesto sobre hipotenusa. Aparte, se hace necesario realizar una retroalimentación con los estudiantes que no superaron este nivel para dar continuidad a la siguiente actividad. Y finalmente, la categoría 4, los estudiantes asocian las razones trigonométricas con la división de los lados de un triángulo rectángulo. Es decir, la mayoría de ellos, 5 de los 6 estudiantes, nos dijeron que seno del ángulo es cateto opuesto sobre hipotenusa, coseno del ángulo cateto adyacente sobre hipotenusa y tangente coseno cateto opuesto sobre cateto adyacente. 4 de los casos observados hicieron la descripción de las razones trigonométricas de forma acertada, mientras que los otros 2 obtuvieron complicaciones para llegar a una expresión. En este caso se hizo la nivelación con los 2 estudiantes, ya que es el último encuentro. Los estudiantes además obtienen razones entre los lados del triángulo rectángulo y sus razones inversas. En el paralelo, ellos establecieron claramente una relación inversa y solo uno de los 6 estudiantes lograron hallar las razones trigonométricas para diferentes ángulos, alfa y beta. El objetivo de la actividad es que los estudiantes identificaran las razones trigonométricas como el resultado de la división entre los lados del triángulo rectángulo con ayuda del software GeoGebra y su relación inversa entre razones. Los 6 casos estudiados lograron cumplir el objetivo, solo que en diferentes tiempos. Algunos fue necesario hacerles una nivelación. Se hizo notorio que cada vez que los casos repetían el proceso de la actividad 3 para cada una de las diferentes razones trigonométricas, lo hacían en menos tiempo. Algunos se atrevían a conjeturar cuál iba a ser el resultado. En general, la mayoría logró identificar la relación inversa entre las razones trigonométricas. Sin embargo, se les dificultó establecer igualdades entre razones para los diferentes ángulos del triángulo rectángulo. Conclusiones. El plan de mejoramiento fue una estrategia que permitió potenciar en los estudiantes de grado 10º el estudio de las razones trigonométricas. Primero, lograron identificar un triángulo rectángulo, aplicar adecuadamente el teorema de Pitágoras y establecer relaciones entre los lados y ángulos agudos en un triángulo rectángulo. Segundo, demostraron comprensión durante las clases de matemáticas
en la aplicación de los teoremas seno y coseno e introducción a las funciones trigonométricas. Esta es nuestra lista de referencias. Muchas gracias por su atención.